Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 15. Te lo voy a dejar leyendo en la traducción lenguaje actual. Síguelo con tu vista en Reina Valera, porque quiero que compares las dos versiones y vamos a proceder a la enseñanza, mi hermano. Entonces dice: los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas. Pero Pablo les pidió que cuando regresaran a Berea les avisaran a Silas y a Timoteo que fueran a Atenas lo más pronto posible. Poderoso es el Señor. Toma tu asiento. Me llama la atención este nombre, mi hermano, Atenas. De repente nosotros podemos, como que no pueda tener mucho impacto, pero en los tiempos bíblicos donde el apóstol Pablo estaba viviendo, mi hermano, tenía un impacto como no te imaginas. Atenas, mi hermano, actualmente es la capital de Grecia, pero anteriormente fue un centro de arte, de filosofía y la literatura más importante en la antigüedad. O sea que fue un lugar muy importante, de mucho peso. Aunque ya en los tiempos de Pablo su importancia política y comercial había disminuido, seguía siendo un importante centro político e intelectual. Está bien tremendo, pon atención, no te pierdas. Versículo 16. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Dice esta versión. ¿Estaba lleno de qué? De ídolos. Había idolatría. Oh, no te puedes imaginar, mi hermano. Vamos a comenzar por esa frase, mi hermano. Cubierta de ídolos, que había idolatría. Esto es decir, mi hermano, la ciudad, no los habitantes. Cubierta de ídolos. Petronio, mi hermano, fue un escritor contemporáneo de la corte de Nerón que decía satíricamente que era más fácil hallar un dios en Atenas que un hombre. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir esto? ¿Te das cuenta de que era más fácil encontrar un ídolo que un hombre? O sea que había poca población, pero ídolos habían por mayor. Hay países, mi hermano, que tienen 1000 mujeres, pero tienen, no sé, 10 hombres. Aquí había 1000 ídolos y 10 hombres. O sea, de que imagínate lo que decía de manera satírica, dice este contemporáneo. Entonces, esto conmovió el espíritu de Pablo. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano, cuando tú, siendo siervo de Dios, tratando de predicar la palabra, tratando de caminar bien, mi hermano, vas a visitar a una familia, a una persona, y lo primero que te encuentras es que ¿qué? Tienes a San Martín Caballero, tienes a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Remedios, la Virgen de las mesas, la Virgen de las sillas, la Virgen de las bocinas, la Virgen de los pizarrones, la Virgen de los recipientes de agua, la Virgen de las alfombras, la Virgen de los muros, la Virgen de todo, mi hermano. ¿Y qué es lo primero que haces tú? ¿Qué es lo que nos volvemos a las malas enseñanzas? ¿Qué es lo primero que haces tú? Siento feo, se siente la presencia del maligno y empezamos ahí, mi hermano. La pregunta es ¿por qué? Porque yo soy santo, hermano, no puedo entrar. ¿Y cómo el Señor Jesucristo se iba a meter a tierra de paganos y comía con pecadores y republicanos, recaudadores de impuestos? ¿Cómo es que el santo hacía eso y nosotros no queremos hacerlo? ¿Cómo es que él nunca dijo, en la casa de Mateo, no, viene? No, hermano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta? Hermano, la visión por la que fuimos mandados. ¿A qué fuimos mandados? A predicar la palabra. Amén. Si a la casa o los lugares donde vamos tienen a San Martín Caballero, San Martín de Porres, a Blue Demon, al Santo, ¿eso qué? ¿Qué diferencia hay entre un San Martín, o sea, entre un ídolo, un santo, como dice la iglesia popular, a Blue Demon y a Santo Enmascarado de Plata? Simple y sencillamente son figuras, mi hermano. El apóstol Pablo dice que no tienen poder. Entonces, ¿por qué les prestamos atención?
Si tú les prestas atención cuando tú vas a ir, ¡ay, una Virgen de Guadalupe tiene eso! ¡Ay, un elefante de la India! Si tú eres de ese tipo de personas que sienten así, mi hermano, aguas. Eso quiere decir que hay residuos de idolatría en tu corazón. Porque cuando tú ya estás limpio completamente, nomás pasas y, bueno, es como el diablo. Fíjate cómo son las cosas. Muchos saben la Biblia. Hermano, ¿qué me recomiendas? Yo siento tiene unas vibras malas y como que, ay, cuando estoy durmiendo, hermano, que dicen, muchos hermanos dicen, no, hermano, deje abierta la Biblia en el Salmo 91 y va a ver que se va a quitar. Hermano, llega el día, chifle, a la palabra de Dios y se lee todo el Salmo 119, 90, toda la Biblia y sigue a ver qué va a hacer. Así debemos de ser nosotros, mi hermano. Tenemos que estar convencidos de que nuestro Dios está por encima de todo y que si Él te mandó, Él contigo. Antes de que se enfrenten contigo, se enfrentan a Él. Entonces, ¿qué es lo que podemos sentir? Cuando yo veo eso, hermano, antes yo también tenía ese sentir, porque te lo transmiten, te lo enseñan. Y empiezan, a ver, hermano, es que ¿por qué me pasa? Ah, mi hermano tiene elefantes, tiene ratas, tiene esto, lo otro, tiene todo aquello, tiene que quitarlo todo. Y entonces, no, hermano, lo que tenemos que hacer, ¿qué? Hermano, es que yo puedo ver que usted ha prestado atención a otras cosas antes que a la palabra. Antes, como que sí, de repente, y nos escudamos que por el celo del Señor. Pero no, mi hermano. Tal vez tengamos residuos de idolatría todavía en el corazón. Por eso les damos poder. Por eso les damos esto. Porque lo único que tenemos que tener en la mente es que vamos a predicar la palabra y que Dios nos mandó. El que está por sobre todo nos mandó. Pero eso no quita que te conmuevas. Como Pablo estaba conmovido, como diciendo, santo Dios, mira todo lo que se han hecho estos. Y la pregunta, yo creo que más que nos debemos de hacer es, ¿por dónde empiezo, Señor? Mientras esto tienen a San Superman, a San Iron Man, a Capitán América, mira, Señor, y yo vengo a hablar de Jesús, el que murió en la cruz, el sangriento. Santo. Yo le estaba platicando ayer a alguien y le digo, es bien interesante este tema porque esto quiere decir Pablo en Atenas, esto quiere decir Jesús contra Aristóteles. Jesús contra Platón, contra Sócrates, los hombres de renombre, conocidos por sabios en este mundo. Eso está tremendo, por eso es que es de tremenda importancia este pasaje, hermano. Entonces, Pablo, mi hermano, se conmovió en su espíritu al ver la ignorancia, más que yo sentir que siente, creo que ahí está, que la Virgen me dijo, sí, dígame. Más que pase algo así, lo que pasa es que me conmuevo y yo digo, pero Dios, mira, Señor, ayúdanos, abre sus corazones, porque puedo ver que tienen ignorancia. Ellos creen que eso les ayuda, pero yo te conozco a ti, yo sé que no. Ayúdame a presentarte, eso es algo muy mío, ayúdame a presentarte a ellos. Y hay un momento que dependiendo de, ¿por qué? Porque mi Dios, no es que tenga muchos dioses, no, es que mi Dios es sanador. Ah, bueno, hermano, hermana, le presento a mi Dios el sanador, el protector. Deje de sentir ese miedo, le presento a mi Dios el protector. Es que, mire, le presento a mi Dios el poderoso gigante. Es que no puedo, te presento al príncipe de paz. Presentémoslo. Por eso les digo, olvidémonos de todas nuestras patoaventuras. Presentemos a nuestro Dios según la necesidad de ellos. Si ellos necesitan protección, te presento al Dios protector, te presento al Dios sanador, te presento al Dios perdonador, te presento al Dios misericordioso, te presento al Dios que hizo algo, dio a su único hijo por ti para que tuvieras paz, para que tuvieras la salvación. Te presento al Dios que se despojó de lo más valioso por ti. Te presento al príncipe de paz. Te presento a Emmanuel, el Dios que está contigo. Tremendo, ¿verdad? La primera impresión que dejaron en la mente de Pablo, probablemente estas obras maestras, porque déjame decirte que estaba en Grecia, que dice que era un centro cultural de arte. ¿Qué quiere decir eso?
eran esculturas de primer nivel. Entonces, la primera impresión que dejaron en la mente de Pablo estas obras maestras del arte humano fue la repugnancia. De repente puedes decir, ¿por qué? Puesto que toda esta majestad y hermosura que se habían puesto entre el hombre y su creador, y lo había atado más firmemente a sus dioses, pero no era el Dios. No eran los que ellos creían que eran, por muy tallados finamente que estuvieran. Por muy difíciles, caros, valiosos, lo que queramos nosotros poner ahí, no era Dios, aunque ellos pensaban que eran dioses. A nosotros, los adoradores de Dios, sentimos repugnancia cuando sientan en un trono que debería ser de Dios a alguien que no es el Dios de la Biblia, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Podemos hablar de muchos dioses, que todo lo más que Dios está en las alturas. Sí, el Dios de la Biblia. Pero ese Dios que tienen sentado, ese Dios que tienen ahí, ese no es el Dios altísimo. Poderoso es el Señor. Con el primer contacto, pues, que el Espíritu de Cristo tuviera con las más sublimes creaciones del arte humano, el juicio del Espíritu Santo, mi hermano, ante el cual todas ellas tendrán que pasar, eso está tremendo. Se establece como la puerta angosta. Es bien fácil ir con una imagen y pedirle, cometer fechorías, todo tipo de pecados, decirle perdóname, y engañarte que Él te habla. Te perdono, hijo, porque te amo. Ay, ya me siento bien. Pero a veces qué difícil es creer que Dios te perdona. El que tiene el poder para perdonarte, qué difícil es creer que te perdona. Te presento al Dios perdonador. No es la Inmaculada Concepción, no es el Papa Juan Pablo III, IV, V, VI, no, hermano, no es ni Carlos V. Es el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra. Y este juicio del Espíritu tendrá que permanecer como la norma correcta para siempre. Poderoso es el Señor, la puerta angosta. Pero sin embargo está ancha la puerta, mi hermano, cuando se trata de ídolos. ¿Por qué? Porque todos te alcahuetean lo que tú quieras. Pero el Dios Altísimo, Él, como decía el canto, santo, 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 y se no alcahuetea, mi hermano, sino que es justo. Ni siquiera es malo, no es castigador, es justo. Simplemente te va a dejar ir a donde tú quieres ir. Está en ti, con sus respectivas consecuencias. Poderoso es el Señor. Versículo 17. Dice Reina Valera, así que, pero la traducción en lenguaje actual dice, en la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. ¿Te has dado cuenta que hemos ya leído este tipo de descripción ya varias veces? Que hablaba con los judíos y con los no judíos, que simpatizaban de la doctrina de judíos, pero no eran judíos de nacimiento. ¿Pero qué? Los tacha de que amaban a Dios, por eso estaban ahí. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que se encontraban allí. Es muy interesante, hermano. Dice que hablaba con los judíos y con los no judíos. Personas que buscaban a Dios, que amaban a Dios. Tengo una pregunta que ahorita me puso el Espíritu Santo en mi mente. ¿Por qué crees tú que Dios mandó a su predicador a esa sinagoga? A cualquiera de las sinagogas que hemos leído. Cualquiera podría decir, no, fue por los judíos, porque son los que buscan a Dios. Pero ¿qué tal si su misericordia fue derramada por aquellos que tenían el corazón abierto para aceptar la verdad? Los no judíos. Porque el judío se espera que esté en la casa de Dios, el cristiano se espera que esté en la casa de Dios. Pero el que está comenzando a creer, el que no es cristiano, pero que ama a Dios, está buscando a Dios, tal vez Dios está derramando su misericordia por ellos, y no por quienes parece ser. A lo mejor nosotros venimos, somos los de casa de oración, y qué tal, mi hermano, tú te has puesto a pensar, y así algunas veces ha sido y será, que la gloria de Dios se pueda sentir no por ti, ni siquiera por mí, mi hermano,
sino por un alma nueva que viene buscando al Señor. Por esa alma. No por, yo soy santo, yo 3 días a la semana y hago oraciones en todo. Hay veces que Dios desciende por el que menos pensamos. Su gloria desciende por el que menos pensamos. Y gracias a Dios que ve en esa persona, aún así nos permite sentir la gloria. Pero también habrá veces que no podremos sentirla, como ahorita estábamos diciendo, no podremos sentir la gloria. Pero eso no quiere decir que Dios no esté. Dios prometió en su palabra que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Yo los cantos que escuché ahorita del hermano Patricio, yo no vi que cantara La Ley del Monte, no vi que echara el grito ranchero nadie de ustedes, no escuché que nadie cantara una canción que no fuera dirigida a Dios. La pregunta es, ¿habrá Dios estado en medio de la alabanza de su pueblo? ¿Por qué? ¿Porque lo creemos nosotros? ¿Porque lo decimos nosotros? ¿Por qué lo dijo? Nos baste y nos sobre. Porque Él no es hombre para mentir, Él no es como nosotros. No, Él es Dios. Entonces ahí hay algo, mis hermanos. El sentido del término así que no significa que se fue Pablo a los judíos, por cuanto los gentiles estaban sumidos en la idolatría, sino por tanto se propuso predicar a la ciudad idolátrica. Pero como era su costumbre, comenzó por los judíos. O sea que de repente podemos decir, no, fue a los judíos la tena norma, no iba pasando por ahí, él vio y dijo, esta ciudad necesita la palabra de Dios. Pero no fue por los judíos, pero ya estando ahí viendo que había judíos y que había no judíos, comenzó como siempre por los judíos, porque está escrito, no me avergüenzo, dijo él, del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree, pero para el que no cree, no es nada. Primeramente ¿a quién? Al judío y después al griego. Hace sentido, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, pero él viendo que había oportunidad y viendo que estaba unida a la idolatría de esa ciudad, dijo, voy a predicar aquí, porque hay que derribar todos esos ídolos. De nada sirve, mi hermano. ¿Has visto esos videos, mi hermano? Yo creo que no vamos a abarcar este tema en una hora. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Has visto esos videos? Por ahí anda circulando un video de un pastor, creo que es brasileño, algo así, que sale con una hacha y está una muerte, o sea, un ídolo que le llaman la muerte. Entonces, y sale y lo agarra, y lo tira y le pega y lo corta, y luego está una Virgen de Guadalupe y también le hace lo mismo y se destruye. Digo, te voy a ser sincero, no he visto el video completo para ver cuál es la enseñanza, pero aparentemente eso se ve bien poderoso. Hay un hermano que se llama, aunque no nos reconozca como hermanos, que nos diga hijos del diablo y todo, Hugo Albornoz es chileno, mi hermano, que se hizo viral, se hizo famoso, porque se ponía frente de las iglesias católicas, ponía una imagen y les hablaba, era sarcástico, y entonces con un martillo las quebraba y decían, ven, se murió, entonces se rompió, y él se hizo viral por eso, mi hermano. A veces, muchas veces, mucho grito y mucha palabrería que no dicen mucho. Entonces, mi pregunta para ustedes es, mis hermanos, si tú llegas a la casa de alguien y ves que está hundido en la idolatría, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Los rompes también? No. Hermano, mire, esos hay que bajarlos y hay que deshacerse de ellos. ¿Qué tal si te dice? Ayúdame, pero rómpalos usted. ¿Qué vas a hacer? Lo puedes hacer. Si alguien le dice, pero rómpalos usted, al cliente lo que pida, te los quebro. ¿Pero tú crees que eso se habrá salido de su corazón? Ahí está el poder de la palabra. Mientras no salgan del corazón, de nada sirve que los quebremos. ¡Mire, no se defienden! Pero te quiero ver que cuando Satanás se te manifieste, así estés. Con eso te aproveches porque no se mueve, porque no habla, porque no oye.
Pero cuando se te manifieste el enemigo, te quiero ver así. Entonces, de nada sirve, mis hermanos, que si nosotros vamos a la casa de alguien que tenga ídolos, los rompamos, les digamos que los quiten, mientras no se derriben del corazón, no van a poder obtener la salvación. Siempre van a tener aquí sentado a alguien que no es Dios, y eso es bien delicado. Hay cristianos que tienen sentados aquí al yo, no al gran yo soy, no, al yo. Tienen sentados a sus hijos, tienen sentados a sus padres, tienen sentados aquí al esposo o a la esposa. Y eso es bien notorio porque hacen todo antes que su Dios. Pues a veces tenemos ídolos, porque tú piensas que un ídolo nada más es una imagen, un personaje ficticio, no, hermano. El dinero, el famosísimo Dios de estos tiempos, puede ser, es un ídolo y puede estar sentado aquí en tu corazón, aunque tú vengas a la iglesia, aunque tú ores, aunque tú hagas tantas cosas. Pero si tú le pides a Dios de todo corazón, Dios te puede empezar a quitar todo eso. Él es el único que puede quitar todos esos residuos. Yo una vez le preguntaba eso y el Señor me dijo, por medio de su palabra, esas personas que se espantan y que dicen, ay, esto no, tienen todavía residuos en el corazón de idolatría. Es necesario que yo los termine de limpiar. Entonces, y por eso la palabra nos limpia. Poderoso es el Señor. Entonces, como era su costumbre, comenzó por los judíos y religiosos, prosélitos gentílicos. Después de eso, en la plaza, el agora era un lugar de reuniones públicas. A veces en los mercados, en ciertos lugares, hay como una placita y ahí hacen reuniones para lo que sea. Cada día con los que ocurrían, pero esto era por casualidad. Esto es interesante. Después de que él iba, predicaba, discutía, contendía, defendía la palabra de Dios en la sinagoga, se iba a un mercado, a un lugar público, y ahí se quedaba viendo, nada más viendo, como presa a ver quién cazaba para hablarle de la palabra de Dios. Pero era por casualidad. Dios ponía a los que se les iba a hablar. Versículo 18. Algunos de los que estaban ahí que contendían con Pablo eran filósofos, de los que pensaban que lo más, es muy interesante y aquí quiero que prestes atención, mi hermano. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Estos eran los epicureos. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Estos eran los estoicos. Por eso decidí leer esta versión. Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. Dentro de su naturaleza como humanos, digo, de nuestra naturaleza como humanos, porque nuestra naturaleza es idólatra, mi hermano. Siempre vamos a buscar cuántas veces el Señor no se le manifestó al pueblo de Israel y terminaban adorando ídolos. ¿Por qué? Porque buscan un camino más fácil. Predícales un evangelio de prosperidad, un evangelio alcahuete, un evangelio envenenado, se lo comen si les conviene. Pero predícales la auténtica palabra de Dios. Ahí está la respuesta de las bancas vacías. No quieren. Quieren entrar por la cuenta ancha, la que no cuesta. Pero tú les hablas del camino angosto, tal vez lo entiendan, muchos sí lo entienden, pero no quieren entrar por ahí. Entonces, fíjate hasta qué grado, como decía ese escritor contemporáneo, es más fácil que te encuentres un ídolo que un hombre. ¿Hasta qué punto estaba la idolatría que al decir, ¿y de qué está hablando este charlatán, este loco? Otros decían, parece que está hablando de dioses de otros países porque es de Jesús, y creo que Jesús era gabacho. O sea, dentro de su idolatría. No, era egipcio. Claro que no, era italiano. ¿De dónde haya sido? Pero era de otro país. Pero también oíste que está hablando de la diosa resurrección. O sea, para todo se hacían un Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! De todo se hacen un Dios. Va
de repente aparece una mancha de moho, de lama en la pared, en un árbol, y mira, se parece a la Virgen de Guadalupe. Ahí van todos, ahí a ver. Sí, es cierto, se hicieron un Dios. Que algo, cualquier cosa, tomó una forma de algo que ellos se hicieron un ídolo, ya, mira ahí, y hasta lo ponen enmarcado con su vitrina y todo, porque es santo. La ignorancia. Y todavía van ahí, como nosotros venimos a ver a Dios, ellos lo van a ver ahí. Es más fácil ir a ver todo eso. No te habla, no te escucha, no te va a hablar, no te ve, todo te dice tú. No te ve él, pero tú sí lo ves que te dice, está bien, tienes ahí, luz verde. ¿Verdad? Poderoso es el Señor. Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué hablan estos locos? Y algunos filósofos de los epicúreos, vamos a ver un poquito más de esto, eran epicúreos. Vamos a ver más, ¿qué quiere decir que eran epicúreos? ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? Los epicúreos, mi hermano, eran una conocida escuela de materialistas ateos que enseñaban que el placer era el fin principal de la existencia humana. Todo lo que te dé placer, no, tú tienes derecho a ser feliz, pero eso es pecado. Adelante, está bien, no pasa nada. Sé feliz, vive feliz porque mueres joven. Vive feliz porque la vida es corta. Vive feliz. Oh, eran los epicúreos, hermano. Principio que los más racionales interpretaban en un sentido refinado, mientras que los sensuales lo explicaban en su sentido más tosco. Ahora, hablan los epicúreos. Los estoicos eran una escuela célebre de panteístas severos. ¿Qué es un panteísta? Panteístas severos y altivos, cuyo principio, escucha esto, era que el universo estaba bajo la ley de una férrea necesidad, el espíritu del cual se llamaba deidad, y que una conformidad desapasionada de la voluntad humana a esta ley, inmovible por las circunstancias y los cambios externos, es la perfección de las virtudes. Yo creo que has escuchado de repente esos que hablan del universo, y que el universo es Dios. No, es que sí, mira, yo no creo en Jesús ni creo en Jehová de los ejércitos, pero yo sé que hay un Dios, porque hay un Dios que hizo el universo. Y empiezan ahí a hablar marihuaneses. Mientras que el sistema del estoicismo era en sí superior al epicurio, ambos eran dos hostiles al evangelio. Los dos enemigos con los que ha tenido siempre que contender el cristianismo son los dos principios dominantes de los epicúreos y los estoicos. Esto es, el placer y el orgullo. Entre más virtud tú trabajas, tienes que superarte, tienes que ser alguien, boludo. El orgullo. ¿Te gusta? Hazlo, la vida es corta. ¿Por qué tú te pones límites y tantas cosas? No, viólalos. Después dice, ¿qué decían? ¿Qué quiere decir este charlatán, este palabrero? Dice Reina Valera. El vocablo palabrero significa juntador de semillas. Como un ave, se aplica a uno que recoge y revende trozos de conocimiento. Esto es, tú de repente dices, no, soy predicador. Esto se lo podemos aplicar a Cachito Luna, se lo podemos aplicar a muchos de ellos, que dicen predicar la palabra de Dios, pero se piratean una frase de aquí, se piratean otra cosa que suena poderosa, se piratean aquí, esto y lo otro, lo juntan, suena poderoso, pero nada tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso, ¿te acuerdas cuál fue el versículo pasado, el pasaje pasado que leímos, acerca de quiénes hablaba? De Pablo y Silas, ¿dónde? En Berea. ¿Qué dice y qué exaltó, qué resalta ahí acerca de los de Berea? Que es
escuchaban lo que estaba diciendo el predicador, lo apuntaban y lo investigaban después para ver si era cierto lo que estaba diciendo Pablo. Aplícalo así conmigo. Todo lo que estoicos voy a buscar. Panteístas, quiero saber qué es eso. A ver si esto no sea que me diga que no sea que sea algo de Dios y me lo ponga como que no es, o no sea que no sea y me lo ponga viceversa. Todo ponlo bajo prueba. Pero tal detalle de que si tú compruebas que la verdad se habló, entonces tendrías que seguirla, porque si no, te vas a meter en problemas. Entonces, aplica, revende trozos de conocimiento. Es un charlatán, nomás anda pirateando las frases, es una poderosa. Es un término, mi hermano, general de escarnio para cualquier pretendido enseñador. Eso pasa muchas veces cuando nosotros tenemos orgullo. Viene un predicador, mi hermano, tú lo puedes ver físicamente humilde, sencillo, noble, y que dices, eso no va a predicar. Y lo empiezas a escuchar, te la pasas, critique todo lo que se te está predicando. Esa frase es del mundo, esa frase, no, eso no es cierto. Y se la pasa, ni prestas atención a la palabra por estar criticando todo lo que está diciendo. Todavía ni habla, ya lo estás criticando. Así pasaba con Pablo, así pasaba con los estoicos, así pasaba con los epicúreos cuando Pablo llegó. Todavía ni empezaba a hablar. ¿De qué nos vas a hablar? A ver, les voy a hablar de Jesucristo y la resurrección. Otros dioses, sí que nos hable para ver. Otros dos a los 2.230.000 que tenemos. Todavía ni empezaba a hablar y los sabios, los que sabían. Dijo loco, ni sabe, mira cómo se para. Mira esto. Y empezamos a criticar todo. Así muchos, hermano, tenlo por seguro, cuando tú te pares a predicar la palabra donde sea, no solamente aquí, donde sea, van a todas ni hablas, ya están haciéndote muecas, ya están haciéndote gestos, ya están desacreditándote. Tremendo lo que estaba pasando Pablo, ¿verdad? Santo Dios de los ejércitos, poderoso nuestro Señor. Entonces, todo lo que pretendieran enseñar, nadie era más grande que ellos. Los chipocludos eran ellos, los chipocludos son esos. Tú eres el único chipocludo. Habrá veces que tendrán razón de hablar ese tipo de cosas que no está enseñando bien esto en otro. Habrá ocasiones, pero ¿qué tal si sabes alguien que sabe del tema? Que se pone a estudiar la palabra y criticándolo, está tremendo. Predicador de nuevos dioses, dice esta versión. Es un predicador de nuevos dioses. Esto, mi hermano, para nosotros es traducido como demonios, porque no hay otros dioses y todo lo que no está en Dios es el enemigo, son demonios. Pero mira la carita de esa virgen. Pues vela, pero es un demonio. Pero es que está con su espada San Martín Caballero, defensor de los rejostos, no sé qué le atribuyen. Es un demonio. Para todo lo que está fuera de Dios, que ellos llaman dioses, todos son demonios. ¿Y qué es el apóstol Pablo? Que le dan tributo, como decía la hermana ahorita, le dan tributo, adoran al demonio, creyendo que están adorando a Dios. Qué importante es que nosotros prediquemos la verdad de la manera que mejor podamos, que mejor Dios nos ayude, que mejor Dios nos dé, para que se derriben esos pensamientos y puedan entender que no están adorando a Dios, al Dios que ellos creen estar adorando, sino están adorando demonios. Porque si Dios les abriera los ojos espirituales y ven a la Virgen, soy tu madre. Y si lo empezara, si pudieran ver, que transformara en lo que es, pudieran ver la víbora, como decía el hermano, que me dice, soy tu madre, y que la agarra del pescuezo, se convirtió en víbora, mi hermano. Dios le permitió ver una verdad. Pero él está, ¿qué? Intentando engañarnos siempre, en todo momento. La palabra es bien clara, mi hermano. Digo que viniera un mismo ángel del cielo, pero que nos traiga otro evangelio, que nos incite a adorar algo que no sea Dios, es anatema. ¿Pero qué pasó? Era una virgen, un cara, soy tu madre, hágame un santuario. ¿Y qué hacen los mexicanos que son bien listos? Que se las dan en el mundo de que un día vamos a... Somos bien tan bobos, hermano.
En Cristo no tenemos nada. ¿Qué hicieron? Tenemos un santuario de idolatría que gente de otros países viene desde tan lejos a visitarlos, a adorarlos. Y tú no quieres venir en un día a alabar a Dios aquí a poquitos metros. ¿Cómo van caminando de rodillas, esforzándose, dando la adoración a lo que es contrario? Le están dando todo eso al enemigo. Dios no te pide que vengas a arrodillarte aquí para que le des adoración. Te pide que le cantes. Te pide que le alabes. Te pide que le des la gloria y la honra que son de Él. Nada de eso. Nada duele. ¿Y lo haces? ¿Qué trabajo le cuesta al cristiano de estos días? Darle la gloria y darle la adoración a su Dios. Y eso que lo ama. Ora si no lo ama. Poderoso es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Demonios, hermano. Sencillo. Pero en el sentido griego, no en el judaico, eran designados como objetos de adoración. Porque los judíos sabían que no podían adorar a nada más que a Dios. Pero los otros sí lo adoraban como objetos, son sagrados. O alto escapulario. Tu crucecita, y la besas porque te cuida. Bueno, entonces, después continúa diciendo, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. No que ellos pensasen que de estos Pablo hiciese dos divinidades. Los dioses extranjeros para ellos eran ¿qué? Es que para ti es fácil, de repente dices, no tiene sentido, es tonto, no, hermano. Porque antes de venir a Cristo andábamos igualitos a ellos. Andabas buscando siempre algo que te protegiera, que te hiciera sobresalir más que los demás. Y que de repente ahí yo quisiera verte que te metieras la mano en la bolsa y sacaras la pata de conejo. El ojo de venado, la crucecita, el escapulario. ¿A poco no, mi hermano? ¿Pero qué? Ahora sí nos sentimos dignos, ¿eh? ¡Ay, yo no quiero! ¡Son ídolos! Ay, hermano. Por eso a mí me da vergüenza, por eso mejor, mira. Voy, ¿a qué me mandaste, Señor? A predicar tu palabra, ¿verdad? Paso por el medio de ellos. No me van a hacer nada. No tienen poder. No pueden. Y si de repente Dios le permitiera a Satanás poseerlo y darle movimiento y eso, tengo un Dios todopoderoso que dijo que yo fuera, pero él iba conmigo. ¿No? Entonces, de repente suena tonto, mi hermano, pero para los griegos no era así como que tonto, porque Pablo parecía que hablara de dos dioses. Él lo entendía, nosotros lo entendemos que van de la mano. La resurrección, la obra de Dios por medio del sacrificio de Cristo, la promesa de los cristianos, pero para ellos era como si fueran, a ver, para los extranjeros, para los griegos, para todos ellos, los dioses extranjeros eran Jehová y el resucitado Salvador. Eran desconocidos para ellos. Por eso ellos decían que eran dos dioses. ¿Qué está hablando? Jehová, ese es hombre. La resurrección, esa es mujer, es una diosa. Está tremendo, mi hermano. Resurrección, mi hermano. Y eso es tremendo. Jehová y el Salvador, su Hijo, ordenado para juzgar al mundo. La palabra resurrección, mi hermano, viene del griego anástasis. Suena mujer, suena femenino. Anástasis, literal, así como lo escribe. Al sonar como nombre femenino, tal vez ellos pensaron que era una diosa que acompañaba a Jesús. La mayoría de los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Por eso son las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos eran que morías, tu alma salía como sea, era inmortal, pero tu cuerpo ahí se quedaba. Te quedabas ahí. Pero ¿qué dice el Señor? Por medio del libro de los Hechos, no se me olvide eso, hermano, porque eso es poderoso, la promesa de nosotros, que aunque moramos, nuestro cuerpo va a estar ahí, pero que en el día que Él venga, vamos a ser levantados.
Él no va a dejar a sus hijos en el sepulcro, los va a levantar, los va a llevar con Él. Y eso es una bendición exclusiva de los hijos de Dios. No la va a recibir nadie más. Hay nada de que voy a llevarle 20,000 pesos para hacer business para que me dejen pasar, porque ni siquiera hay nada parecido de que Pedro está con unas llaves ahí. No, suena absurdo. Pero ellos creen que literalmente Pedro está con unas llaves y, a ver, enséñame cuánto. Ya le pagué al padrecito, me hicieron 5 misas. Pásale. Es lo que ellos pintan. No hay nada. Sabemos a qué se refieren las llaves, ya hemos hablado de eso. Pero nada que ver con lo literal, es espiritual. Poderoso es el Señor. Entonces, la mayoría de los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Es otro punto importante. Entonces, fíjate con todo lo que Pablo se iba a encontrar. Estamos desglosando todo esto porque Pablo se iba a topar con todo eso. Tú te vas a topar con todo eso cuando vayas a predicar ahí. Estamos en pleno. ¿Qué te imaginas que fue ahí? ¿El año 70, 80, 100, 120, 300? No, menos, pero por ahí andaba. Eran los primeros años después de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Estamos en 2024, mi hermano. Mientras ellos andaban en camellos, aquí andas en la Viscondia. Mientras ellos andaban, tú ya traes tu smartwatch. O sea, la tecnología, los avances. Lo que quiero decirte, mi hermano, es que en pleno 2024 ya no debería haber ignorancia acerca de este tipo de temas, pero aún hay muchos allá afuera que tienen ignorancia de esto. Inclusive, peor aún, hay muchos cristianos que vienen aquí a la iglesia y les haces preguntas básicas acerca del Salvador, la resurrección, y no saben qué contestar. Y eso está tremendo. Porque estamos cerca de 2024 años después y sigue habiendo ignorancia. Se está todo torcido, el enemigo de nuestras almas lo ha corrompido, lo ha revuelto, lo ha confundido, y eso es lo que predomina allá afuera. Es que todas las religiones llevan a Dios. Es que mira, estos tienen un Dios, pero todos son Dios. No es cierto. ¿A poco no es lo que se predica allá? Entonces, versículo 19, 20, 21. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. Y la gente y los extranjeros que vivían ahí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Santo Dios. Pues yo creo que no nada más a los extranjeros, a la gente que vivía ahí. Yo he visto que a muchos cristianoides les gusta escuchar cosas nuevas. Y entre más poderoso suene, mejor. Lo ato, lo hago mío, lo recibo, lo cancelo si no me conviene. Está tremendo, ¿verdad? Pero la Biblia es un libro anticuado, un libro pasado de moda. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad. Cuando tú les empieces a hablar rectamente, correctamente el Evangelio, van a pensar que es algo nuevo. Y muchas veces te van a decir, venga a hablar de eso, predíquenos, venga. Y estos le dijeron, lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. Pues sí, están acostumbrados a tener a la Virgen y prenderle veladoras y todo eso, y de repente tú le dices, eso no sirve de nada. No, alaba a Dios vivo, hazlo de esta manera, le empiezas a ordenar los pensamientos. Vas a escuchar muchas veces esto es nuevo, les cuesta trabajo, les va a costar trabajo, es extraño. ¿Cómo que nada más así? No, tenemos que ofrecerle algo, porque el humano por naturaleza es ritualista. Siempre él cree que tiene que ofrecerle algo para que esté contento. Que ofrecían sangre, sacrificios. Los satanistas le torcen el pescuezo a la gallina, se llenan de sangre. Ya tengo. Lo mismo está haciendo el cristiano en otros tiempos. Déjame un aceite, porque si no, no tengo pan. Está tremendo. Es un trago, para que se cure, hermano. Y de repente uno sabe bien, sácalos, hermano. Sí,
sin saber, mi hermano, que es porque sabe. Yo te digo, te lo sigo diciendo, si yo meto un trago de aceite me va a dar ganas de vomitar porque sabe feo. No es porque esté endemoniado. Y de repente ya sacaste en el sobre de la mañana con alto queso blanco y ahí está, eso es lo que usted te lleva, me un demonio. Suena bien, suena absurdo, parece que me estoy burlando, pero es que es la verdad del cristianismo de estos tiempos, mi hermano. Y todos los borregos, porque no son ovejas, hermano, está ungido. Oh, no, está ungido. Oye, vamos a dar una corbata, vamos a adorar el becerro de oro. Exactamente. Poderoso es el Señor. Entonces, hermano, ¿podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? ¿Le dicen a Pablo? Vamos a desglosarlo. Y tomándole le trajeron al Areópago. La colina donde la corte más terrible de la judicatura se constituía desde tiempos inmemorables para sentenciar a criminales mayores y para resolver cuestiones más solemnes relacionadas con la religión, ese era el Areópago. O sea que lo llevaron al máximo lugar de reunión para que Pablo les explicara acerca de eso que él estaba hablando. Algunas veces te van a decir a ti, te van a llevar al lugar más, o sea, al lugar específico, correcto, donde mucha gente pueda oír la palabra de Dios. Mi pregunta es esta: si un día te pasa eso, ¿quién es el que te está llevando ahí? ¿Quién es el que te está abriendo los caminos? ¿Quién es el que te está diciendo, quiero que prediques mi palabra ahí? Y si estás a medias, ¿qué les vas a decir? Los vas a ver ahí todos barbunos, sombreros, botas, metralladoras, todo. ¿Qué vas a hacer, hermano? No me van a matar si les predico el evangelio. ¿Cuántos quieren sus milagros? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? No, mi hermano. Que el día que Dios nos abra todo el camino y nos lleven a una Areópago, a un lugar donde hay mucha gente, es Dios que está diciendo, quiero que me prediques a toda esa gente. ¿Qué le vas a decir? ¿Tu testimonio? ¿Qué les vas a enseñar? El Evangelio, la palabra de Dios, a Cristo crucificado y la resurrección. Que no son tres dioses, que es un Dios, su Hijo, su obra y la bendición para aquellos que le creen. ¿Hace sentido? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para todos los que le creen. Primeramente a los bellos y luego a los judíos. Es tan poderoso, mi hermano. Ningún lugar en de Atenas era tan propio para un discurso sobre los misterios de la religión. El apóstol Pablo, sin embargo, no estaba aquí para ser juzgado, porque ya ves que dice que ahí se hacían juicios a criminales malos, pero no estaba ahí, estaba por el otro motivo, para despejar dudas acerca de lo que él estaba diciendo de la religión. Entonces, sino para exponer, ¿tú sabes que exponer qué quiere decir? Enseñarlo, que lo vean, desglosarlo. Por eso la predicación expositiva se despega de los otros tipos de predicación. Es más complicada, hermano. Se requiere más estudio, se requiere más sí, pero es poderosísima, porque esa ya nada más se quedan así. No, alguien que se ha expuesto a la predicación expositiva, yo no creo que se vaya con ignorancia. Se va entendiendo las cosas, se va sabiendo las cosas, pero ya será su decisión aceptarlo y obedecerlo. Amén. Pero si tú explicas con una predicación en la que no se entiende, ¿cómo entonces lo van a poder llevar a cabo? También eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, no fue llevado para ser juzgado, sino para exponer más extensamente lo que había sugerido en las conversaciones interrumpidas en la plaza. Porque luego te pones ahí en la calle a predicar, hermano, no, sí, mi hermano, y de repente le predicas a alguien que está vendiendo y ya vienen a comprar. Y le cortas. Y luego otra vez estás ahí en la puerta con un fulano, una familia, y no, sí, hermano, y esto no te están tocando. Suena el teléfono, están ahí, hay interrupciones. Hasta que te sabe que no se puede así. ¿Cuándo viene a mi casa?
para que me predique la palabra de Dios. Quiero que toda mi familia hagan los adoradores de la muerte. Dios quiere que les prediques a ellos. Amén. Pero fíjate, esos son adoradores de la muerte. Ya le estás dando un poder a lo que no tiene poder, porque el poder le corresponde a él, el poder le pertenece a nuestro Dios. Y aunque tu vida se te manifestara y dijera, tú no tienes que tener miedo, mi hermano, porque contigo está el poderoso gigante, el Dios de los ejércitos. Poderoso es el Señor. Entonces, ahí ya Pablo se iba a desplayar. ¿Cuántos de nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, los que tenemos pasión por la palabra de Dios, a mí a veces me desespera que interrumpen y vuelven a interrumpir? Y tú concentrado dándoles tu mejor sermón y ellos lo estoy escuchando. Espérame, tocan el timbre, espérame, anda de oye. Está tremendo, ¿eh? Pero que de repente Dios te abra camino en un lugar adecuado para el sermón, o que te digan mañana a las 5 porque quiero que esté toda mi familia. ¿Cuántos no pedimos de eso nuestra limosna? ¿Para qué? Para hablar de lo que nos gusta hablar, de la palabra de Dios. Y ahora sí, voy a poco, me voy a desplayar. Y les empiezas a contar tus aventuras. Y les empiezas a contar todo menos el Evangelio. Desaprovechas la oportunidad. No, mi hermano. Aprovecha toda oportunidad, chiquita y grandota. Que tú seas como lo que decían de Apolos. ¿Qué? Varón poderoso en las Escrituras. Ese no sabe hablar de otra cosa que de la Escritura. Que se diga que eres bíblico. Poderoso es el Señor. Entonces todos los atenienses en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Ellos no les interesaba que ellos fueran a predicar, ellos lo que querían es escuchar algo nuevo, como en la iglesia cristiana de estos tiempos. No les importa si es bíblico o no. Ellos quieren escuchar experiencias, que fueron al infierno, que fueron al cielo, que les cayó, que se encontraron un tesoro, que ya se ven tantas cosas. Ellos no se ponen a pensar, no quieren la palabra de Dios, ellos quieren experiencias, cosas que suenen poderosas. Por eso luego, abran su libro, abran la Biblia en Génesis 3:5, pero mientras lo abren les voy a contar, y un día yo soñé. Cuenta el pastor Michel Sugenet, que dice que, hablando exponiendo la predicación expositiva, enseñando a predicar en el Instituto Bíblico acerca de la predicación expositiva. Esto, de repente te acostumbras a cierto tipo de predicación, y entonces dice que un día salió de viaje y que fue a un lugar y que se acercó a una iglesia, ¿no? O sea, la primera que encontró, es cristiana. Voy a alabar a mi Dios ahí y a escuchar a mi Dios porque vengo de paso. Entró y de repente dice que alabanza, se sentí la gloria de Dios, alaban al Señor estos con ganas, y de repente pasó el predicador, creo que salieron de vacaciones y empezó a decir, pues quiero predicar acerca de Génesis, vamos a tal parte, así, José, el sueño de José. Y entonces dice, ya que acabó de leer el pasaje bíblico, y entonces dice, y esto fue lo que José soñó. Te quiero predicar bajo este tema, porque yo tuve un sueño. Y todo, ¿qué habrá soñado el pastor? Y yo soñé que la iglesia estaba, todos los hermanitos se abrazaban y se daban la mano, no había murmuraciones. De seguro, como dice él, había problemas ahí en esa iglesia con todo lo que él contaba. Pero ¿cuál fue el punto? No predicó la palabra. No podemos usar la palabra para lo que nosotros queramos decir, sino usemos la palabra para lo que la misma palabra quiere decir. Porque a veces, ahí está Kashimuna, ahí está Chicho, o sea, todos los que han torcido la escritura usan la palabra para respaldar lo que ellos quieren decir, pero no lo que Dios dijo. Y es una grande diferencia. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces, no entendían, ellos lo único que querían era escuchar que sonara poderoso, y eso lo quieren muchas iglesias. Yo quisiera, hermano, que en una convención
llegara el predicador y les dijera lo que decía cierto predicador, no me acuerdo si fue Spurgeon o fue otro, que les decía: a ver adúlteros, a ver fornicarios, a ver rateros, y que les decía: vengan a Cristo. Pero no, ahora es diferente, lo predican, lo suavizan para que no suene tan fuerte, porque si no se va. Cuando la palabra de Dios dice que tales por su nombre no van a entrar al reino de Dios. Quisiera que en una convención les dieran un mensaje de arrepentimiento verdadero, pero no. Toda la gente, para que no se vaya, para que dé buenas ofrendas y todo, les lanzan el mensaje torcido, a veces ni siquiera suave, diluido, rebajado, para que digan: ojalá y por lo menos fuera suave, pero ni a suave llega. Pero habla de eso, ese hermano ya siéntanlo, la silla está disciplinado. Está tremendo. Quisiera yo un día ir a un evento donde me prediquen la palabra de Dios y no me den por mi lado, porque es un evento grande. Es donde yo tengo la tranquilidad, mi hermano. Cuando fuimos al aniversario de la casa de oración, no nos predicaron ese tipo de cosas para que hiciéramos ofrendas. Nos predicó el pastor Chuy. ¿Qué nos predicó? La palabra de Dios. ¿Y a poco no de repente sentimos las cachetadas? Gloria a Dios, a eso vamos. Que Dios no sabe lo que tengamos que escuchar. ¿Por qué? Como dice la hermana, una exhortación. ¿Por qué? Porque nos ama. Y no quiere que nos perdamos. Quiere que lleguemos a la meta para estar con Él. Poderoso es el Señor. 22, yo creo que ahora vamos a llegar al 23, 24. 22. Se puso de pie ante los de la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Pero aquí hay una vez un compañero que era santero. Gracias por la gloria de Dios que era santero, mi hermano. Él me contaba que un pastor lo transió y que no quería saber nada de la iglesia y que ahora ya mejor era santero, pero me escuchaba hablar y él decía algo: es que tú predicas diferente. Le digo: no, es que yo te estoy predicando esto para irle a dar algo nuevo, algo que de repente, como pasaba aquí. Entonces él me decía: no, Charlie, está bien, qué bueno, veo que eres bien religioso. Y yo le puse una carita como de risa. Dice: ¿de qué te ríes? Le digo: es que para los buenos entendedores de la Biblia, que nos llamen religiosos es una ofensa. Pero ¿por qué? Ya le empecé a explicar. Ay, no sabía. Dice: no te preocupes, le digo. Por eso me daba risa, porque dije: me está diciendo religioso. Si él supiera que para nosotros el que nos digan religiosos es una ofensa, pero en el mundo que les digan religiosos es como los fariseos. Si se ve que yo soy el mero, ¿verdad? Si se ve que yo me la sé, si se ve que yo soy, la Virgen me habla. No les habla a nadie, nomás me habla a mí. Sí, nomás a ti. Así, mi hermano. Entonces, he notado que ustedes son muy religiosos, pero aquí hay algo que vamos a despegar acerca de ese término. Primero Pablo en medio del Areópago. Entonces, en pie en medio de la colina de Marte. Eso era como lo que era el Areópago. Porque en ciertas definiciones que yo encontré decían: para los griegos era un lugar importante para juzgar a un criminal o para que se expusieran bien las doctrinas, o sea, con toda libertad, explícitamente. Pero para los romanos era Marte. O sea, como tomaba otros aires. Por eso es en pie en medio de la colina de Marte. O sea, como si estuvieras en un lugar donde no todo se va, un lugar fuera de lo común. Esta alusión preliminar a la posición que ocupaba Pablo hace ver el deseo del escritor de presentarnos más vívidamente la situación, que lo estaba llevando a un lugar. ¡Wow! Pablo no iba a dejar
de aprovechar esa oportunidad. No dejemos tampoco nosotros de aprovechar esa oportunidad. Después dijo, varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos. Si nosotros llamamos a un religioso en el mundo supersticiosos, ahí sí se ofenden muchos. No, claro que no. La Virgen de Guadalupe, ¿cuál superstición y qué nada? Lo mismo que a nosotros si nos llaman religiosos, nos ofendemos, ¿no? Como que la religión no es otra cosa. Bueno, esta tiene varias traducciones, dentro de la cual quiere decir religioso y supersticioso, lo cual entonces quiere decir que el término religioso tiene que ver con superstición, con cosas que ellos creen, pero que no quiere decir que sea así. Sin embargo, nosotros sí sabemos a quién estamos adorando, y ellos no saben a quién están adorando. Entonces, religiosos del griego, esta palabra está complicada. Deisidaimoneros, deisidaimoneros. Esa es la palabra en el griego, que significa supersticiosos, muy temeroso de los dioses, religioso, supersticioso en pocas palabras. Más bien, con la mayoría de los intérpretes modernos y de los griegos antiguos, en todos los aspectos esto querría decir con extrema reverencia. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? ¿Qué hablábamos? Una extrema reverencia a las reliquias que ellos creen que tienen poder, que los ayudan mucho más que al mismo Dios, al Dios vivo. Poderoso es el Señor. Entonces, o muy dados a un culto religioso, que si no lo hacen así, Dios no los va a escuchar. Así como los aztecas tenían que andar bailando, los apaches, ofreciéndoles ratas y todo, sangre, sacrificios, porque si no, ¿qué hablábamos cuando hablábamos del ayuno? ¿Qué hablábamos? Que tenían que ofrecerle algo para apaciguar a sus dioses. Muchos piensan que el ayuno, dentro de la iglesia cristiana, ya lo hemos hablado, piensan que el ayuno es para apaciguar a Dios, que es para que Dios te dé más poder, que es para lo mismo que hacían los aztecas, las antiguas civilizaciones, lo hacen los cristianos de hoy, pero cristianizado. Entonces muchas veces ellos pensaban que era darle culto, porque si no daban culto, su Dios se enojaba con ellos. Algunos dicen que cuando hacen un pacto con la muerte, tienen que estarle dando lo que ella les pide, que les habla. Yo lo he escuchado. Que porque si no le dan lo que ella les pide, que los empieza a molestar hasta que les quita familiares o algo así. Es lo que ellos cuentan, yo lo escuché. Una vez yo lo escuché de una persona que estaba atrás y yo estaba como que ya recargado, durmiéndome, pero algo me levantó, me paró la oreja ahí, no entendí que era el Señor. Y empecé a escuchar todo eso clarito, como lo estaba diciendo. Y yo decía, ¿qué quieres que haga? Si quieres que le predique tu palabra, espérate, escúchalo. Cuando ya me dijo él, predícale, me levanté, parece que ya el Espíritu sabía que me iba a predicar a ese muchacho, parece que le pusieron un puente, se bajó, ni tocó el timbre del camión, se aventó así. Ya sabía quién estaba delante de él y ya sabía a qué lo había mandado. Está tremendo, mi hermano. Entonces, siendo, mi hermano, y de todos los respetos, cultos muy dados al culto religioso, siendo una introducción conciliadora, halagadora, fundada en su propia observación de los símbolos de devoción con que la ciudad estaba cubierta, ídolos al mayoreo, y de todos los escritores griegos, así como el apóstol, inferían en la religiosidad ejemplar de los atenienses. Como era un centro de filosofía donde se supone que llegaban los máximos exponentes, lo que ellos eran como que cultos, como que eran ellos inteligentes, intelectuales de la religión, como que no les iban a ellos a decir cualquiera se iba a parar a contarles mentiras. Ojalá por lo menos tomáramos nosotros esa postura,
para que no vengan aquí, cualquiera nos predique mentiras. Poderoso es el Señor. Entonces, la traducción usual daría la idea, mi hermano, de que solamente la superstición excesiva era mala y de que el apóstol en sus primeras palabras ofendía a los oyentes al llamarlos religiosos o al llamarlos supersticiosos. Mientras que en verdad, esto es muy importante, también quiero que lo tomemos en cuenta. Aparentemente llegó y como que los ofendió. ¿Cuántas veces no llegan nuestros hermanos, les van a predicar a católicos, y llegan de maneras ofensivas? Buenos días, idólatras. Pero se enojan, se encienden cuando llega uno y les dice, no les ofrece las bendiciones, no les ofrece la prosperidad, no les dice, ¿cuántos idólatras hay aquí? ¿Cuántos adúlteros hay aquí? ¿Cuántos fornicarios hay aquí? ¿Cuántos borrachos hay aquí? ¿Cuántos rateros hay aquí? ¿Cuántos homosexuales hay aquí? ¿Cuántos afeminados hay aquí? Se ofenden cuando uno les dice eso. Pero llegan de maneras ofensivas a predicar la palabra. Pregúntome yo, si mi maestro no lo hizo, ¿por qué yo voy a hacerlo de esa manera? Si mi maestro, que era santo y que con todo el peso y autoridad podía llamar idólatras, rateros a los recaudadores de impuestos, ¿por qué no lo hizo cuando les fue a predicar y se fue a meter a sus casas? ¿Por qué no dijo en la casa de Leví, en la casa de Mateo, cuando estuvo ahí con todos los recaudadores de impuestos, ¡ay, tiene un elefante! ¡Ay, se siente feo! ¿Por qué no dijo nada de eso? ¿Por qué nosotros sí? ¿Quién trajo eso al cristianismo? ¿Quién trajo eso? Porque la palabra no lo trajo. Cristo no lo trajo. Por lo contrario, la palabra nos dice que no perdamos de vista a aquel que nos salvó. ¿Y qué nos dijo él? ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue la gran comisión? Y de predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, parece como que Pablo los estaba ofendiendo, porque bueno, si le dice una palabra que no entienden mucho, como religiosos, ellos se crecen, se ve que entonces Dios, o sea, dentro de su pensamiento. Pero si les dices la palabra, o sea, la palabra sinónima, lo mismo, pero con otra palabra, como supersticiosos, o sea, sinónimo, ay, si se ofenden, esto nos está diciendo cosas. Si a nosotros vienen y nos dicen, casa de oración, mira, quién sabe qué será esto, pero órale. No, manos de casa de oración, se ve que ustedes están bien ungidos. Vamos a vernos, hacemos así. Pero ¿qué tal si nos dicen, no? Se ve que ustedes son bien religiosos. No, ¿cómo creen, hermano? El juego de palabras. Pero no, mi hermano. Algo que Pablo hizo en todo su discurso es de que fue escrupulosamente cortés. Ten en cuenta que Pablo hablaba griego. Él sabía el significado de esas palabras. Muchas veces nosotros vemos unas palabras en inglés, en otro idioma, y las decimos sin saber realmente lo que quieren decir. Pero Pablo, una persona que conoce el idioma, yo lo he escuchado muchas veces en mis compañeros, cuando estamos con los huéspedes, hablan palabras que son ofensivas para ellos. Le digo, cállate. Pero no le dije nada. Es que en su cultura, este término es ofensivo. Aunque para nosotros no lo sea. Inclusive hay palabras, hay groserías, bueno, hay palabras que para nosotros son groserías, pero que en otro país es lo más normal. Pero Pablo sabía hablar griego. Entonces Pablo sabía qué palabras debía de utilizar para dirigirse a los atenienses. Antes yo no sabía, pero ahora sé qué tipo de lenguaje voy a usar para hablar, en el caso mío, para hablar con los que hablan inglés, para que no se ofendan, para que no lo tomen a mal. Sé cuál es el tipo de lenguaje. En mi idioma también yo sé qué tipo de lenguaje voy a usar cuando me pongo a hablar con cierto tipo de personas. Los del escuadrón de la muerte, alguno que a lo mejor anduvo en pandillas, a X tipo de persona. Entonces, por eso es que no se puede tomar como que Pablo les habló de manera ofensiva creyéndose superior, porque Dios estaba de su lado, porque él vio a Dios. No, hermano.
Él sabía muy bien el idioma en el que les estaba hablando porque lo dominaba, ¿no? Sabía cuál era la palabra correcta. Y al usar anástasis, perdón, la palabra difícil, anástasis era la resurrección, deisidamonesteros. Al usar esa palabra, mi hermano, eso quería decir que él sabía qué estaba diciendo, por lo cual no se sintieron ofendidos, sino que él fue de manera respetuosa. Cuando prediquemos el Evangelio, nosotros también usemos un lenguaje correcto y cortés, seamos corteses. Ya sabemos que son ídolos, no estamos suavizando, simplemente sé cortés, llama las cosas. ¿Dios te mandó a que andes señalando que eres un ídolo? No, Dios te mandó a predicar a Cristo y a Cristo crucificado y a hablar de la resurrección, de la promesa. Toma otro sentido, ¿verdad? Amén. Toma totalmente diferente que es que ese es el diablo, ese lo usaba Adolfo Hitler. ¿Eso qué, hermano? Mejor háblale de Cristo, háblale de lo que Cristo da. Devoso es el Señor. El 23, hermano, y con eso lo dejamos para la siguiente. Porque esto se va a poner, bueno. No, yo creo que lo dejamos para la siguiente, hermano. Nos vamos a quedar en el versículo 23, porque ahí hay riqueza y hay profundidad, ahí podemos escudriñar la palabra. Cuando se va a poner bueno, mi hermano, nomás lo vamos a leer. El 23 dice así: mientras caminaba, ya salió del aerópago, contendió, habló lo que tenía que hablar y ahora ya iba caminando. Dice: mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré, aquí está la riqueza de este versículo, un altar dedicado al Dios desconocido. Pero qué sabiduría de Pablo. No prestó atención, no se dejó llevar por todo lo que veía, porque este era el otro, no. Él fue con la mirada firme en que Dios lo mandó a predicar el Evangelio. ¿Qué dijo? Veo que tienen un altar al Dios desconocido, pues ese Dios que ustedes honran, eso es tremendo, honran sin conocerle, es el Dios del que yo les hablo. Ya lo dejamos, lo escudriñamos para la semana que entra. Entonces, así comenzó su sermón Pablo. Ya había caminado, ya había entrado en el Areópago, ya había hecho cierta actividad estudiando. Nosotros estudiemos. De aquí es donde yo aprendí, mi hermano, que cuando yo voy a la casa de un católico, de un mormón, de un testigo de Jehová, que se está abriendo su corazón para predicar la palabra, de aquí aprendí, aquí antes, no me puedo acercar ahí porque no, hermano, observa como Pablo lo hizo, ponte a observar un elefante de la India, una virgen de quién sabe dónde, mira, está Juan Diego, creo que es Juan Diego, hermano. O sea, ponte a observar, porque de repente ibas a encontrar muchas cosas con que empezar tu sermón, con que empezar a hablarles de la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar muchísimas herramientas para tú comenzar. Porque ni siquiera muchas veces los vas a mencionar solitos, van a saber. Entonces la Virgen de Guadalupe no me cuida. No, mira, porque es que no le insultes ni nada. No se puede ni defender. ¿Por qué le prestas atención a algo que es nada? Dale la gloria a Dios, exalta a Dios. No, mira, el que te protege es Dios. El que te salva es Cristo, porque Él murió por ti. A ver, ya está, pues, y empieza por eso. De una manera cortés, respetuosa, humilde, y a ver, vas a ver si no se abren sus corazones y aceptan la palabra de Dios. Ya tendrá que tú expones el Evangelio, dales, pones la comida en la mesa, les corresponde a ellos comer o rechazar. Pero así como Pablo fue inteligente, fue sabio, observador, esperando el momento, iba a ir viendo, mi hermano, de ver tanta ignorancia, iba a ir viendo que era celoso de su Dios, que correteaba a cristianos, encarcelaba a cristianos. ¿Tú crees que ahora, conociendo ya ahora sí de una manera verdadera, no era celoso de su Dios? Así como nosotros. Pero ¿qué tenía? Dominio propio.
una virtud de alguien que es lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacía? Iba viendo que no, porque sabía que eso le robaba la gloria a Dios. Eso escondía al Dios verdadero, pero fue inteligente, esperó el momento. Yo estoy seguro de que todo eso se fue cuando empezó a predicar la palabra. Que así se hace. Gloria a Dios. Así nos vamos, ¿te acuerdas? Nos quedamos en el 23 para la siguiente semana. Vamos orando, hermanos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y